Hola a todos, ¿cómo están? Y aquí en este viaje del Nuevo Testamento, en este módulo 4, lección 5, carta de Judas. Y vamos entonces a entender que el tema principal de esta carta es defender la fe y combatir las falsas enseñanzas. Y aquí es un tratado que se opone firmemente a todo aquello que se apartara de la verdad. Entonces aquí el autor lo que quiere es decir, en nada de falsas enseñanzas, porque es una carta enérgica contra todas esas enseñanzas falsas. Y el texto clave es Judas 1:3. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y nos damos cuenta que aquí el autor no quiere crear conciencia, sino que dice, debes oponerte, porque aquí el texto dice, luchen, oponte a toda enseñanza que quiere ir en contra de Jesús y ser tú una persona que corrija. No puedes hacerte la vista gorda ante unas falsas enseñanzas, por tanto tienes que ser valiente para luchar y oponerte a ella. Es una advertencia que hace aquí el autor a esos falsos maestros que se infiltraron de una manera en la iglesia y que manejaban a su manera y a su criterio, dando a la gracia gran valor y sabiendo que la gracia es un don no merecido y que se mueve la bondad de Dios, ellos la usaban para entrar en libertinaje, colocando a un lado la libertad que Cristo nos dio y transformando en lo que no es, sino en un abuso de la gracia y niegan, por supuesto, con ello la autoridad de Jesucristo. Aquí también nos damos cuenta que al principio lo que se quería dar de enseñanza era sobre la salvación, no era la advertencia a las falsas enseñanzas. Y entonces su intención primaria no era esta, sino que allí con ese corazón de cuidado de la iglesia, entonces dice, no, he visto que con urgencia tengo que advertir y tengo que alentar a los creyentes de esa iglesia. ¿Para qué? Para animar a los creyentes a defender la fe. Y eso es, a grosso modo, lo que llamamos Judas como una carta universal, porque no hay un destinatario definido, sino que yo veo al estudiarlo que no solo era válido para la iglesia primitiva, sino para nuestra iglesia actual, donde estas verdades nos van a enseñar grandes cosas. Otro de lo que podemos nosotros ver es en relación al autor. ¿Quién escribe Judas? Y es Judas, el hermano de Santiago. Por lo tanto, tenemos que ver que Judas se identifica como hermano de Jesús, un testigo familiar de su vida. Era un testigo cercano a las enseñanzas. Y este Santiago, según los estudiosos, es precisamente el líder de la iglesia de Jerusalén y como lo afirma Marcos 6:3, era hermano de Jesús. Por tanto, aquí estamos hablando de una carta que puede llamarse una de las más cortas que tenemos, pero la más directa en el Nuevo Testamento realmente. Escrita con un corazón de pastor que siente la necesidad urgente de proteger a la iglesia precisamente de situaciones del error. Y nos damos cuenta que el problema no estaba afuera, como muchas veces, a veces pensamos que el problema está afuera. Aquí en este caso, el problema estaba dentro. Eran hombres sin respeto que se habían infiltrado y que estaban sin respeto a las ordenanzas que el Señor daba. Y como dije anteriormente, usaban la gracia de una manera como una excusa para vivir en pecado. Y aquí vuelvo a dar lo que es el tema central, los creyentes deben luchar con pasión por la fe, lo que Dios entregó,
una vez y para siempre a su pueblo a través de los apóstoles. Entonces, aquí en esta carta es un manual que va a denunciar con firmeza todo error que se pueda presentar, pero también va a animar con ternura a cada creyente a mantenerse firmes, a protegerse, a perseverar a través de las verdades del Señor y combatir el engaño. Aquí es una lucha entre lo que es la verdad y la mentira. Y vamos entonces ahora a cómo es el bosquejo de esta carta. Y está dividido en 5 partes. Y la primera es el llamado urgente a la batalla espiritual. Como dije hace poco, era una batalla, una lucha entre lo que es la verdad de los apóstoles y la falsedad de estos engañadores maestros que se infiltraron. Y la segunda parte es la certeza del juicio, 3 ejemplos del pasado, y allí vamos a ir desarrollando cada una de estas partes posteriormente. La descripción de los apóstatas, su carácter y su destino. Y vale ver de que el mayor número de versículos está en esta parte de esta carta, está aquí. Son 9 versículos que describen. O sea que el autor se dedicó a describirlos para que pudieran ser captados y por lo tanto reprendidos. La otra parte cuarta es la respuesta de los fieles, cómo perseverar, pero también cómo rescatar, y ahí también es el segunda parte con mayores versículos, y la doxología, que es la seguridad última en el Dios que nos guarda. Y esa doxología es una expresión de adoración. Por tanto, esa carta termina de una manera muy, pero muy hermosa. Ahora vamos entonces a ir hablando de cada una de esas partes, y la primera es el llamado urgente a la batalla espiritual, el destinatario y el propósito que fue cambiado, como lo dije anteriormente. Y allí él inmediatamente, o sea, él entra directamente presentándose de una manera a los creyentes la gravedad del problema que había y por lo tanto el cambio de intención que tuvo y de propósito de la carta. ¿Ok? Allí entonces habla de la triple seguridad del creyente, y antes de hablar del peligro, Judas recuerda a los creyentes quiénes son en Dios. Y allí él va a introducir lo que es la identidad que cada creyente debe tener para poder ir en contra de cualquier batalla que se le presente, pueda tener esa fortaleza y esa seguridad en lo que es para ir en contra de esas personas que pueden engañar. Y habla de esa triple seguridad del creyente. Primero son llamados, y quien lo llama elegidos por Dios para pertenecerle. O sea, aquí le está diciendo, tú has sido llamado por el Dios grande y poderoso. No fue por cualquiera, no fue por un ser humano, fue por el Dios todopoderoso. Y también no solo llamado, amado, porque dice, amados profundamente por el Padre, y entendiendo que Él ha de guardarlos, guardados, protegidos por Jesucristo. Entonces es hacerle ver que ante ese enemigo que pudiera estar, podemos estar claros de que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, y claros de esa identidad de hijos de Dios. Ahora, continuamos entonces con el deber de contender ardientemente. Judas sintió que debía escribir para animar a los creyentes a defender la fe. Esa es una defensa que debe ser con disciplina. Es una defensa que dice allí el verbo griego epagonisestai, habla de una lucha intensa, como lo hacen los atletas o los soldados. Un atleta que va a una competencia se sacrifica, hace esfuerzo, está disciplinado. Bueno, así tienes que prepararte para poder
confrontar lo malo. Y esto es una de las enseñanzas básicas de esta carta. Y se las estaba dando en aquel entonces. ¡Ey! Luchen, habla la palabra del Señor en cuanto a toda enseñanza falsa. Esfuérzate por hacer eso. Y lo que defender, el otro punto dice, lo que se defiende es la fe, es decir, las enseñanzas de los apóstoles, de una manera completa, que no se ha cambiado absolutamente nada. Por eso la importancia de defender, no solo confrontar, sino defender la verdad del Señor. Ahora, en otro punto de este primero, es la infiltración del enemigo. La palabra griega pareidesan sugiere que entraron como espías sin ser detectados. Fueron hombres que se infiltraron, supieron cómo hacerlo, de una manera que con urgencia, porque la gente no se estaba dando cuenta. El hecho de que estaban infiltrados, podían pasar como desapercibidos. Por eso era importante estar atentos. Cometen dos errores graves. Perversión moral. Como dije anteriormente, la gracia de Dios la tomaban como excusa. ¿Para qué? Para pecar. Creyendo que Dios es bueno, como apelando a la bondad de Dios, pero la verdad es que gracia sin verdad no hay equilibrio. Entonces estaban allí con una perversión moral, pero no solo eso, también rebelión doctrinal, porque con eso de abusar de la gracia negaban la autoridad de Dios y por supuesto de Jesucristo, viviendo como si fueran sus propios dioses. Entonces no aprendieron a estar bajo autoridad. Así que cuando veamos personas que puede costarle el principio de estar sujeto primeramente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, realmente allí pueden estar creyéndose sus propios señores. Cuidado con eso porque son advertencias de que eso es un enemigo para la iglesia. Ya nos vamos con entender la certeza del juicio y tres ejemplos del pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Judas nos va a enseñar de que si el Señor fue justo, muestra que si Dios juzgó antes, lo va a hacer también en ese momento de la iglesia primitiva, pero también lo hace en el hoy, porque Dios, su característica principal es que es justo, por tanto va a crear justicia. Y los ejemplos que da allí es el juicio sobre la incredulidad. O sea, Israel en el desierto, aunque se le dio la promesa de la tierra prometida, poder entender que los que no creyeron fueron destruidos. Y allí entiende que ese es el juicio a la incredulidad. El hecho de que se le prometía la salvación, la incredulidad y la desobediencia iba a afectar a que la pudiera recibir. El juicio sobre la rebelión, los ángeles caídos. Y la verdad es que aquí todos esos ángeles que abandonaron su lugar, Dios no los perdonó. Y por lo tanto, Él los mantiene ahora prisioneros hasta el momento del juicio final. Ahora es preguntarnos, si Dios no dejó pasar la justicia a seres celestiales, con más razón va a juzgar a los hombres que sean rebeldes. Por eso la importancia de ver cómo ha sido Dios, cómo se ha comportado Dios en los tiempos, para entender que Dios va a juzgar la rebelión. Tú y yo debemos cuidarnos de ella. El juicio sobre la inmoralidad en esas ciudades como Sodoma y Gomorra. Allí esas ciudades estaban siendo destruidas por el pecado sexual. Y es una advertencia pública de ese castigo que Dios va a dar a toda persona que está contraria y en oposición
a la voluntad de Dios. Y se dice, es el futuro de aquellos que sabiendo hacer lo que le agrada a Dios o conociendo lo que le agrada a Dios, definitivamente están en oposición de hacerlo y deliberadamente hacen lo contrario. Por tanto, es importante entender eso, lo que él advierte. Dios es un Dios justo y esto va a traer consecuencias, por tanto va a traer juicio, así que vamos a cuidarnos de esto. Lo otro es, el punto 3, es la descripción de los apóstatas, su carácter y su destino. Y como decía, son bastantes los versículos y comenzamos con su arrogancia y el camino de 3 rebeldes. Entonces, no solo él habla de lo que es la arrogancia blasfema, esos que son orgullosos, impuros, o sea, que no buscan la santidad, desobedientes. Inclusive hay un texto allí que dice que hablan mal de cosas que no entienden. O sea, ni siquiera entiendes algo y vas a hablar mal de esto. Entonces ahí se ve la insensatez de estos apóstatas que se atreven de una u otra manera a no entender los principios que el Señor enseña. Y ahí también habla Judas en esto de la arrogancia que muestra un ejemplo, el arcángel Miguel. Allí él dice que mostró respeto incluso cuando se enfrentaba al diablo. Que el Señor te reprenda. O sea, entender la realidad que este tipo de personas apóstatas son arrogantes, van a creerse sabios en su propia prudencia y en su propio creer, aún las cosas que ni siquiera son entendidos. Y los 3 ejemplos, aquí dice 3 arquetipos de apostasía, entonces allí nosotros podemos verlos en el Antiguo Testamento. Caín representa la religión falsa y el odio hacia los justos. Es esa persona que cuando ve a otro haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, eso le molesta en gran manera, precisamente porque ahí se va a observar cómo es un apóstata. Balaam usó su ministerio para ganar dinero, promoviendo el pecado. Y aunque era en el Antiguo Testamento esto, él les estaba ayudando a ser como ejemplos claros ante la realidad de aquel momento, pero también ejemplos claros para nuestra realidad. Ojo con usar el ministerio para ganar dinero. Y no solo eso, hacerte vista gorda del pecado, porque una forma de promover el pecado es no corrigiéndolo y por lo tanto al no corregirlo lo vas a promover. Entonces, esto no puede estar sucediendo porque eso son características de apóstatas. Coré se rebeló contra el liderazgo que Dios había establecido. Y entonces aquí estas personas pudieran estar diciendo, no, ese no es el líder de la iglesia. Y entonces no va a obedecer la autoridad colocada por Dios. Entonces, ojo con esas personas y ojo con nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros ante un liderazgo que Dios ha colocado, que Dios ha levantado? Ahora, entre esa descripción de los apóstatas también está su influencia destructiva y lo hace a través de 5 metáforas de la naturaleza. Y la primera son manchas en vuestros ágapes. Y yo investigando esto son rocas ocultas que pueden hundir la comunión, porque precisamente lo que estaba hablando allí era de los actos o las formas en que se hacía comunión en la iglesia. Y también en otra versión habla de que son arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar. Los arrecifes pueden hacer naufragar embarcaciones y en este caso estaba en el contexto de la comunión de los santos. Nubes sin aguas.
¿Qué son esos apóstoles? Esa influencia destructiva que tienen. Nubes sin agua es que prometen mucho, pero no dan nada. Usted ve, pasa la nube, se ve grande, pero a la final el viento se las lleva y no hubo lluvia, y la lluvia es una señal de bendición. Aquí estas personas pueden hablar mucho, pero a la final el fruto no se manifiesta y, por supuesto, no dan fe de lo que hablan. Árboles sin frutos, 2 veces muertos, o sea que son estériles, no hay esperanza en ellos. Son personas que todo el tiempo están de repente con mucha queja porque no hay esperanza. Fieras ondas del mar. Y la verdad es que aquí vemos que se muestra como que la violencia, la vergüenza. Son olas, yo veía eso en otra versión, y es que esas son esas olas violentas cuando el mar se embravece. A veces las olas revuelven todo y traen hasta el barro. Por lo tanto es que hablan de que son estériles y sin esperanza, porque allí en esas cosas que son revueltas realmente no hay fruto. Y por último, estrellas errantes. Brillan por poco tiempo. Esas personas apóstatas pasan rápidamente, pero terminan en una oscuridad eterna. Y es doloroso ver personas que se mostraban como que tenían mucho brillo y podían dar mucha luz, pero esa luz se apaga. Entonces, ojo, cuando veamos alguna de esas manifestaciones destructivas, pudiéramos estar al frente de personas que pueden traer división a la iglesia. Y Judas en este caso estaba advirtiendo, miren lo que están ellos haciendo. La otra parte, aquí la respuesta de los fieles. Ya describió a esos apóstoles. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Es lo que tú debes hacer. Cómo perseverar, pero también rescatar a aquellos que pudieran estar a punto de ceder ante el engaño. Y dice, recuerden la palabra de los apóstoles. Aquí él les decía, ¿qué decían los apóstoles? Que en los postreros tiempos vendrán burladores y engañadores. Entonces, aquí eso de solo satisfacen sus deseos es para causar división. Y si estaba sucediendo, quiere decir que las enseñanzas de los apóstoles se estaban cumpliendo. Entonces, no solo en ese tiempo, también hoy en día vamos a recordar esas enseñanzas de los apóstoles. Dice, edificados, orando, conservados y esperando. Vamos a ver, edificados sobre vuestra santísima fe. Ahora nosotros tenemos que levantar y poner como cimiento, y en este caso es lo que le estaba diciendo, como cimiento los principios de la verdad. Y hoy, ¿qué tenemos que decir? Que cada cosa que hagamos, ¿está la Biblia de acuerdo con estos actos o no está de acuerdo? Porque estamos edificándonos en la santísima fe de la palabra. Orando en el Espíritu Santo. Y vamos a buscar la guía, la dirección del Espíritu, porque allí es donde vamos a recibir la revelación del Espíritu Santo, vamos a recibir la palabra. Por eso cuando dice orando en el Espíritu Santo, buscamos en oración. ¿Qué quieres, Espíritu? Que tú puedas hablarnos, consolarnos, pero también hablarnos en el fondo de nuestro corazón. Conservados en el amor de Dios. Y aquí habla es de la comunión, definitivamente, unidos. Es que vamos a poder vencer a cualquier artimaña del enemigo. Y aquí les estaba diciendo, únanse en contra de estos falsos, porque solos no. Eso es un lema que tenemos ahora, pero yo me imagino que si lo contextualizamos a ese tiempo era
unidos es que vamos a poder vencer contra todo engaño. Y esperando la misericordia de nuestro Señor, vamos a esperar lo que el Señor nos ha prometido. ¿Qué es lo que el Señor nos ha prometido? Una vida eterna. Esa debe ser nuestra esperanza. Aunque pasemos aflicción, nuestra esperanza está puesta en lo eterno, en nuestra vida eterna. Y ahora también el deber de rescatar a otros. Misericordia para los que dudan. Paciencia, les decía, con los que están confundidos. Y tú y yo podemos en algún momento entrar en alguna confusión. ¿Te gustaría que tuvieran paciencia con nosotros? Y en aquel entonces decía, hey, tengan paciencia, porque debemos tener misericordia con los que pueden dudar, porque recuerden que eran infiltrados, sabían cómo entrar. Ahora, no te creas tú que cómo va a ser que estos vayan a dudar. No podemos llegar a crear señalamientos, sino todo lo contrario, misericordia y tenerles paciencia y sentarnos a hablar. Yo me imagino que eso era lo que estaba Judas mandando a los que sí estaban firmes. Rescate para los que están en peligro. Y mira, si tú ves a alguien a la orilla de un despeñadero, tú vas a salir corriendo, vas a gritar o vas a cuidar con urgencia. ¿Por qué? Para salvarlo. Lo mismo va a pasar a aquellos que están en peligro de caer en la mentira. Con urgencia hay que exhortarlo. Recuerden ese texto clave de esta carta. Luchen, vamos a luchar contra las enseñanzas falsas. Y cautelo con los que ya están contaminados. Vamos a ayudar con cuidado a esos que ya de verdad cayeron en esas falsas enseñanzas. Porque con cuidado ayudar si quieren ser ayudados. Porque ojo, con eso de no tener cautela pudieras tú caer en el peligro. Y ya para finalizar, la doxología, que es una expresión de adoración, la seguridad última en el Dios que nos guarda. Judas termina con una alabanza gloriosa. Recuerda que aunque debemos luchar, nuestra seguridad final está en Dios. Y como dice esos últimos versículos, y aquel que es capaz de guardarnos sin caída y de presentarnos sin mancha, o sea, sin culpa, porque Jesucristo murió por nuestros pecados ante su gloria con alegría, porque Él lo hizo por amor. Bueno, esta fue la carta de Judas, que nos enseña no solo a ser valientes a defender la fe, sino también a qué hacer para cuidar que otros no caigan en engaño. Ha sido una bendición poder con ustedes estar y sobre todo deleitarnos en este Nuevo Testamento, entendiendo que cada día aprendemos y que lo que aprendimos de Judas no solo se aplica, como he dicho, a la iglesia primitiva, es tan actual que debemos levantarnos y entender que la gloria y la honra se la lleva el Señor.